Mi esposo Todd y yo nos conocimos en la secundaria y yo me enamoré bastante rápido, así que para cuando teníamos 30 años, yo creía que sabía todo lo que había que saber de él. Pero recuerdo que cuando nació Jefferson, nuestro hijo, yo volví a enamorarme de él cuando lo vi convertirse en papá. Jefferson siempre ha sabido que sin importar lo ocupado que Todd esté, siempre atenderá su llamada o se saldrá de una reunión importante si Jefferson lo necesita. Él es un padre muy presente. Todd también es conocido por ser protector, quizás un poco sobreprotector a veces. Recuerdo una vez que estábamos en un parque infantil, esos con tubos y por los que solo caben los niños, y una piscina de pelotas que contiene todas las enfermedades infantiles conocidas por el hombre. Jefferson tenía 4 años y estaba allí jugando, tratando de hacer nuevos amigos. En ese entonces tenía una dificultad de lenguaje y unos niños de como 8 años empezaron a burlarse de él, y yo me acerqué a la ventana y traté de llamar su atención creyendo que Todd estaba al lado mío. Pero cuando vi, allá estaba Todd, gateando por los tubos y bajando por el tobogán para ir al rescate de Jefferson. Allí estaba, parado en la piscina de pelotas, y observé cómo empezó a hablarle a esos niños. No sé qué les decía porque, claro, no podía oírlo, pero podía ver los ojos de los niños y estaban muertos de miedo. Así que pueden hacerse una idea, ¿no? Todd es un padre helicóptero, incluso hoy. Pero no soy dura con él porque creo que esto es solo una instantánea de la clase de padre que Dios es. Él está presente y es protector y quiere cosas buenas para sus hijos. La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestra relación con Dios como nuestro Padre Celestial. A Dios se le llama Padre 265 veces en las Escrituras y sé que la sola mención de esa palabra, Padre, nos trae a la mente distintas imágenes, dependiendo de nuestras circunstancias y las experiencias pasadas. Para algunos está asociada a buenos recuerdos y conversaciones significativas y relaciones cercanas, pero para muchos más, la palabra padre puede traer sentimientos de rechazo y dolor y pena. Si crecieron sin un padre, podría ser muy difícil comprender que tienen un Padre Celestial que está presente cuando lo único que conocen es la ausencia de un padre. Y muchísimas veces creemos que nuestros sentimientos son los hechos sobre nuestro Padre Celestial. Esas veces cuando metemos la pata y sentimos que Dios está enojado con nosotras y decepcionado, a pesar de que la verdad de su palabra pinta una imagen de un Padre amoroso esperando a que sus hijos vuelvan a casa con los brazos abiertos. Cuando hemos orado por algo por mucho tiempo y a veces sentimos como si Dios nos hubiera abandonado, a pesar de que la verdad en Josué 1:5 dice que Él nunca nos dejará o nos olvidará y que de verdad está obrando por nuestro bien. Incluso en Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice que se gozará por nosotros con cantos de alegría. Así que Dios realmente es el máximo Padre helicóptero, no de una forma loca como Todd, sino de la forma más hermosa posible. Y mi plegaria para ustedes es que a medida que estudiemos la verdad de su palabra, tengan una revelación más profunda del amor del Padre Celestial por ustedes. Veamos este pasaje en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice, que sus raíces bajen profundo en la tierra del maravilloso amor de Dios y que puedan sentir y entender cuán largo, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es su amor realmente, y que experimenten el amor de Cristo, aunque cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Ya se hacen una idea? Su amor por ustedes es muy vasto y cuando sus raíces se adentren profundo en ese amor, empezarán a sentir y a entender quiénes son en realidad y todo a lo que tienen acceso como sus hijas amadas. Verán, es este inmerecido y pródigo amor lo que nos da nuestra identidad como sus hijas. Y entender esto es muy importante, porque si no nos vemos a nosotras mismas como sus hijas amadas, nos conformaremos con etiquetas inferiores que nos ponen otras personas, o quizás que nos ponemos nosotras mismas, como no soy lo bastante buena, lo bastante lista, lo bastante linda. Pueden llenar los espacios con cualquier mentira que han estado creyendo
aprendiendo de ustedes. Cuando aceptamos etiquetas inferiores, nos conformamos con mucho menos de lo que Dios tiene para nosotras. Él es el Dios de más, no el Dios de menos. Saben, me encanta esa parte donde dice que serás completado con el poder de Dios. Es solo cuando experimentamos la plenitud del amor de nuestro Padre que podemos empezar a experimentar la vida plena y abundante en Juan 10:10 que Jesús vino a darnos. Y es solo cuando experimentamos esa clase de amor que podemos empezar a amar a otros libre y completamente. No podemos dar un amor que no tenemos. Saben, Dios sabía que este amor sería muy difícil para nosotros entender o imaginarnos, así que nos dio una imagen clara de su amor en Jesús. Jesús vino a la tierra para entregarnos el amor sobrenatural de Dios. Y no solo Jesús murió para que nosotros pudiéramos ver ese amor inmerecido, sino que pasó toda su vida vertiendo ese amor para que gente que no lo merecía, gente muy parecida a mí y a ustedes, asumieran su identidad y fueran más de lo que ellos creían que podían ser. Esta semana profundizaremos un poco más en algunas de sus historias. Recuerden que esta era gente de verdad, con familias de verdad, que experimentaron una auténtica revelación del amor del Padre por ellos, y eso cambió todo. Pienso en el apóstol Pedro. No siempre fue un apóstol y no siempre se llamó Pedro. Antes de que Jesús lo conociera, se llamaba Simón, era un pescador y era temperamental e impulsivo. Jesús siempre estaba limpiando sus desastres, como la vez que le cortó la oreja a un soldado y Jesús le dijo, «Vamos, Pedro, vuelve a ponerle su oreja al soldado». Pedro era un desastre, pero en Mateo 16, Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús en realidad. Y aunque Jesús sabía que Pedro seguía cometiendo errores bastante graves, vio el potencial en él. Cuando otros lo hubieran etiquetado como inestable, Jesús le dijo a Pedro, «Tú eres una roca. Tú eres sólido y te usaré a ti para erigir mi iglesia». Jesús no le habló a lo que Pedro era, le habló a quien él sabía que Pedro había sido creado para ser. Lo que quiero que sepan es que cuando se trata de aceptar su identidad como sus hijas, ustedes pueden que vean todas sus fallas, pero Jesús ve su futuro, Él ve su potencial de reino. Y luego pienso en Zaqueo, el recaudador de impuestos, que era conocido en su comunidad como un traidor, porque se estaba haciendo rico gracias a la opresión de su propio pueblo. Ya era rechazado y para rematar era un hombre pequeño. Y bueno, un día quiso echarle una ojeada al tal Jesús del que todo el mundo hablaba. Así que se subió a un árbol y aunque había muchísima gente, Jesús vio a Zaqueo entre la multitud montado en el árbol y le dijo, «Zaqueo, baja». Verán, otros habrían etiquetado a Zaqueo como pecador, pero Jesús en Lucas 19:9 lo llama hijo. Y cuando Zaqueo tiene un encuentro con Jesús, decide ahí mismo devolverle a la gente pobre todo lo que había tomado y pagarles 4 veces los intereses. Nadie le dijo que lo hiciera, pero como un hijo, instantáneamente reflejó el corazón generoso de su padre. Pero eso nunca hubiera pasado si Zaqueo se hubiera quedado en el árbol, lejos de Jesús. Verán, nuestra identidad como hijos de Dios no puede descubrirse desde lejos. Tenemos que acercarnos lo suficiente para tocarlo. Eso es lo que la mujer en Marcos capítulo 5 hizo, a diferencia de Pedro y Zaqueo. No sabemos su nombre. Solo se conoce en las Escrituras por su problema, que era un problema de salud, en lo que había batallado por más de 12 años. Este problema se había convertido en su identidad. Era conocida como la mujer del problema de la sangre. Este problema impactó todos los aspectos de su vida. ¿Alguna vez han tenido un problema así? Quizás sea un asunto de divorcio, abuso o rechazo. ¿Saben cuando nuestros problemas se vuelven nuestra identidad? Pueden mantenernos aislados y lejos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ella no podía tener un esposo o hijos, y el único futuro que probablemente veía para sí misma eran 12 años más con el mismo problema. Pero entonces
oyó hablar de Jesús y pensó, si solo pudiera acercarme y estar en presencia de aquel que ni siquiera sabrá que estoy allí, entonces quizás algo cambie. Y cuando extiende su mano para tocar el borde de su túnica, las Escrituras dicen que sanó inmediatamente. Pero Jesús no quedó satisfecho con ser solo su sanador. Él se detuvo y preguntó en Marcos capítulo 5, versículo 31, ¿quién me tocó? Sus discípulos pensaron que estaba loco y dijeron, ¿ves a toda esta gente presionando a tu alrededor? ¿Por qué preguntas quién te tocó? Y dice que esta mujer estaba temblando en el piso y que cayó a sus pies. Pero luego Jesús alejó todos sus miedos cuando se acercó y le dijo, hija, ¿saben? Quiero detenerme aquí porque esa palabra dice mucho. Dice que ya no eres un excluido o un marginado, y aunque hayan multitudes presionando, solo porque eres mi hija, por ti vale la pena detenerse. Y porque eres mi hija, tienes acceso a todo lo que tengo. Tienes acceso a mi sanación y mi poder, mi amor, y tienes acceso a mí. Todo cambió ese día. Verán, su identidad como su hija le dio acceso a su futuro. Y esto es lo que quiero que oigan. Nuestra verdadera identidad hace que salgamos de nuestra historia y entremos en nuestro destino. Podría ser muy fácil pensar en Pedro, Zaqueo y esta mujer con problemas como simples personajes en una historia, pero eran personas reales, con vidas reales y relaciones. Cuando leo la palabra, me gusta imaginarme dentro de la historia. Debo preguntarme, cuando veo este árbol y esta roca y la túnica que la mujer tocó, si habrían sido símbolos importantes o hitos en sus viajes espirituales. Me pregunto en qué estaría pensando cuando pasaba todos los días por ese árbol. Probablemente hubo momentos en que quiso volver a sus viejos hábitos, pero ese árbol siempre estuvo allí para recordarle que ese fue el lugar. Ese fue el lugar donde el amor de Jesús lo llamó desde lejos y lo acercó para que pudiera ser más de lo que él jamás se imaginó que podía ser. Y luego está Pedro. Me pregunto si antes de dar un sermón, oraba y se confesaba. De nuevo, Dios, lo arruiné esta semana, metí la pata, no sé si alguna vez podré recomponerme. Pero entonces vería una roca y la tomaría y recordaría. Sí, quizás lo arruiné, pero la palabra que Jesús declaró sobre mi vida es que yo soy una roca. No lo entiendo, pero voy a asumirlo y voy a confiar en ti, Jesús, para que me des la fuerza que necesito para construir lo que tú me llamaste a construir. Y pienso en esa mujer con problemas. Probablemente intercambió sus problemas por un esposo e hijos. Y seguro hubo momentos cuando lavaba la ropa y tocaba el borde de una túnica que le recordaban que cualquier cosa que enfrentara podía enfrentarlo con fe y confianza, sabiendo que era una hija amada, con acceso total a un buen padre. Cuando miro esta roca y este árbol y esta túnica, los veo como símbolos de un arraigo, objetos reales que representan un tiempo y un lugar donde la identidad de alguien se asentó, para así poder entrar en su nueva realidad. ¿Ustedes tienen un símbolo de su arraigo? ¿Un símbolo o una marca que represente ese tiempo y ese lugar cuando arraigaron sus identidades como sus hijas amadas de una vez por todas? Ese momento cuando se quitaron todas esas etiquetas inferiores. Saben, no sé ustedes, pero aunque yo le pedí a Jesús que fuera mi Salvador cuando era un adolescente, no siempre he andado con la confianza que vienen de asumir mi identidad como su hija. Igual que ustedes, hay muchas etiquetas que he tenido que derribar. Y he escuchado muchísimos sermones increíbles sobre nuestra identidad en Cristo y he cantado todas las canciones de Soy una hija de Dios, pero hubo una etiqueta que se quedó conmigo. No estoy totalmente segura de cuándo echó raíces. Es una etiqueta que otros han dicho de mí y es una etiqueta que me he dicho a mí misma. Mis padres eran padres increíbles, pero cuando se divorciaron, mi corazón de 7 años no supo qué hacer con eso. Recuerdo poniéndome la etiqueta de no querida.
Era una mentira que empezaría a agredir mi identidad y se manifestaba en cosas pequeñas en el patio de la escuela, y en mi adolescencia se manifestó de tal forma que no puedo ni compartirlo. Hubo épocas en que no se manifestó, pero cada vez que entraba en una nueva temporada, volvía a atacar. El ataque a mi identidad fue en realidad la batalla por mi destino. La etiqueta de no querida hizo que me callara cuando debía haber hablado. Eso impidió que alentara y motivara a la gente cercana a mí, porque yo pensaba que no importaba. Me quitó la valentía para entrar en los lugares a los que Dios me llamaba a entrar. Y cuando finalmente me di cuenta de que pude haberme perdido esta vida plena y abundante y fuera de lo normal que Dios tenía para mí y el propósito para el que me estaba llamando, entonces supe que tenía que derribar esa etiqueta y arraigarme de una vez por todas. Verán, Zaqueo tenía un árbol, Pedro tenía una roca y yo tengo una canción. Es una canción que ponía sin parar una y otra vez, hasta que finalmente la creí, no solo en mi cabeza, sino en mi corazón. Era una canción que decía que Dios dividió el mar para que yo pudiera atravesarlo, que mis miedos fueron disipados en amor perfecto. Él me rescató y por eso puedo pararme y cantar, soy una hija de Dios. Saben, esta canción es mi símbolo y todas las veces que la oigo me recuerdo del día que las cosas se arraigaron de una vez por todas en mí. No sé cuáles sean las etiquetas que ustedes tienen que derribar, pero unas amigas me dieron algunas de sus etiquetas. Dijeron que se sentían no queridas, innecesarias, no lo bastante buenas, no lo bastante lindas, rechazadas, ignoradas. Quedé desolada porque a mis ojos eran mujeres hermosas, fuertes y confiadas. Pero me pregunto si alguna de estas etiquetas, o quizás otra que no haya dicho, sea la suya. Pero ¿tienen un símbolo de su arraigo? ¿Algún momento o lugar que puedan ver como el recordatorio sagrado de su identidad como sus hijas? Podría ser una canción de veneración, un viaje misionero, una conferencia estudiantil, lo que sea, no lo sé. Pero si no tienen uno, entonces quiero retarlas esta semana a que pasen tiempo orando y venerando. Y si no tienen uno, pueden hacer un monumento esta semana creando un recordatorio físico de la obra que Él quiere hacer en sus corazones. Quiero orar por ustedes mientras comenzamos esta semana y arraigamos nuestra identidad de una vez por todas. Dios Padre, te agradezco por tus hijas y también porque nuestra identidad como tus hijas es mucho menos sobre quiénes somos hoy y mucho más sobre a quién nos estás llamando a ser. Te agradezco, Dios, porque cuando entendemos y aceptamos nuestra identidad, realmente podemos salir de nuestra historia y entrar en el destino al que nos has llamado. Dios, sabemos que nuestra identidad no puede descubrirse desde lejos, así que oro, Dios, porque esta semana llames más cerca a tus hijas y oro, Dios, porque mientras arraigan su identidad una vez por todas, empiecen a sentir y a entender, no solo en sus cabezas, sino que lo entiendan en sus corazones muy profundo, arraigado profundamente en sus corazones, que tú eres un buen Padre y ellas son tus amadas hijas. Dios, oro porque esta sea una nueva temporada que podamos emprender con confianza, sabiendo que como tus hijas tenemos acceso a tu sanación, tenemos acceso a tu poder y lo más importante, tenemos acceso a ti. Te amamos, Jesús, y te agradecemos por este gran amor que nos hace tus hijas. En tu santo nombre oramos. Amén. Estoy ansiosa por verlas la próxima semana y oír todo lo que Dios está haciendo en sus corazones y no puedo esperar a compartir los símbolos de nuestros arraigos.